Bienvenidos a Franja de Fe, Iglesia una y fiel, en misión hacia la Iglesia remanente. Estamos presentando una serie de programas titulada Ya llega nuestra liberación. Continuamos con el estudio bíblico profético de la abolición o supresión del sacrificio perpetuo y la instauración de la abominación de la desolación, parte 2. Estamos viendo entonces qué es el sacrificio perpetuo. En el programa anterior lo mostramos en la antigua alianza. Vamos a ver qué es el sacrificio perpetuo en la nueva alianza. Esto es fundamental entenderlo para entender el cumplimiento de esta profecía de Daniel. Lo primero que hay que entender es que la antigua alianza fue revocada. Leemos en Hebreos 8. Pues si aquella primera fuera irreprochable, no habría habido lugar para una segunda. Es decir, la primera alianza no fue irreprochable, fue más bien rechazada o incumplida, o no fue agradable a Dios, de manera que dio lugar a una segunda, tuvo que ser reemplazada. Dice a continuación, un poco más adelante, como ellos no permanecieron fieles a mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y un poco más adelante dice, al decir nueva, declaro anticuada la primera, y lo anticuado y viejo está a punto de cesar. Esto es fundamental. La primera alianza sí fue revocada, y por eso tenía que suceder una segunda, tenía que ser sustituida por la segunda alianza. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Jorge Mario Bergoglio afirma que la antigua alianza no fue revocada. Como acabamos de ver, eso contradice la Biblia, es una herejía. ¿Por qué él afirma que la antigua alianza no fue revocada? Lo afirma para congraciarse con el pueblo judío. ¿Qué les está diciendo con esa afirmación? Que ellos pueden continuar con la primera alianza. Y así los invita a desconocer la segunda, o sea, los invita a desconocer a Jesucristo como mediador de la nueva alianza. En pocas palabras, los invita a rechazar a Jesucristo, a rechazar al Mesías. Por eso es muy importante entender esto. La primera alianza sí fue revocada, lo dice la Biblia en Hebreos 8, y es importante entenderlo para conocer por qué la profecía de Daniel que estamos analizando en este estudio bíblico profético. En Hebreos 9, en el siguiente capítulo, vemos que la nueva alianza está sellada con la sangre preciosa del Santo Inmaculado Cordero de Dios, superando, por lo tanto, en mucho a la primera alianza. La primera alianza estaba basada en la ley de Moisés y se sellaba con la sangre de animales, de corderos. La nueva alianza está sellada con la sangre derramada por el Hijo de Dios. Dice así en Hebreos 9, pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, no con sangre de macho cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, dice un poco más adelante, ¿no? Ya no como en la ley que era sombra de los bienes futuros. Él es el verdadero bien futuro y es su preciosísima sangre la que sella la nueva alianza. Dice más adelante, por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que habían sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Y al final dice, pues según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. De manera que vemos claramente en Hebreos 9 que la verdadera alianza, que es la nueva, está sellada por Dios con la sangre de su Hijo derramada. Por eso Él es mediador de una nueva alianza, es la verdadera y definitiva alianza. Veamos además la comparación que establece Hebreos 7 de Jesucristo con un personaje misterioso del Antiguo Testamento que se llama Melquisedec. Digo misterioso porque de Melquisedec se sabe muy poco. No se sabe dónde nació, cuándo, no se sabe de quién es hijo, cuáles son sus padres. Muy poco se habla de él, pero se habla de él siempre con un sumo respeto. Se le menciona siempre como el sumo sacerdote Melquisedec. Dice además, asemejado al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre.
son palabras misteriosas. No se sabe con exactitud quién es Melquisedec, pero sí dice más adelante, el mismo capítulo 7 de Hebreos, hablando de Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Y dice otra cosa muy importante que quiero destacar, dice, porque cambiando el sacerdocio, necesariamente cambia la ley. Aquí explica que el sacerdote siempre fue de la tribu de Leví, pero dice, Jesucristo no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. ¿Por qué cambia? Porque dice, cambiando la ley, cambia el sacerdocio. De manera que así se cumple, tú eres sacerdote para siempre y ejerces sacerdocio perpetuo, siempre vivo. De manera que es muy importante entender que en la nueva alianza sellada por la sangre preciosa de Jesucristo, establece una nueva ley, una nueva alianza, donde Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote. Veamos también que todo para el cristiano debe ser cristocéntrico, o sea, todo gira en torno a Cristo. Aquí abajo vemos en este gráfico que todo confluye en Cristo, en Él todo llega a su plenitud, Él es el alfa y el omega, principio y fin, Él es el centro de toda la historia. No por casualidad los años se cuentan en negativo, en reversa, desde Cristo hacia atrás y en positivo hacia adelante. Todos los hombres del mundo, de todas las razas, todos los pueblos están obligados a medir así el tiempo. Así demuestra Dios que verdaderamente ese es su Hijo y que Él es el centro de la historia. Hasta los que odian a Cristo, lo rechazan, tienen que medir los años en antes y después de Cristo. Vemos que, como dice Mateo 5, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Jesucristo es la plenitud, tanto de la ley como de la liturgia. Dice en 1 Corintios, todo esto acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Todo lo que ocurría en el Éxodo, dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios, era sombra y figura de nuestros tiempos. Y dice Hebreos 10.1, no conteniendo efecto la ley más que la sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas. Es decir, todo lo que ocurría en la ley mosaica era sombra. Cuando se sacrificaba un animal, un cordero, ese cordero era sombra del verdadero bien futuro, el verdadero cordero sin mancha, Jesucristo. Vemos que en la Biblia el centro es Jesús, ¿no? Todos los profetas lo anunciaban. La ley era la sombra de Él. Todos los salmos, que también son proféticos, lo anunciaban. La sabiduría y los proverbios hablan de Él. O sea, toda la Biblia tiene a Cristo en el centro. También vemos que Él cumple una triple función, como lo explica muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica. La triple función o rol de sacerdote, profeta y rey. Yo acompaño esta afirmación con citas bíblicas que lo sustentan, pero está muy bien explicado también en el Catecismo. También vemos que en el rito sagrado, en la liturgia, Jesucristo es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar, y lo acompaño con las citas bíblicas que lo comprueban. Por último, vemos que en la Santa Misa, todos los elementos que forman parte del culto a Yahvé, del culto a Dios, del nuevo rito, de la nueva alianza, que es en este caso la Santa Misa, es Jesús, o sea, es decir, el pan y vino que se conviertan en su cuerpo y su sangre, ¿no? El cordero sin mancha que es sacrificado, no solamente fue sacrificado en el Monte Calvario, sino que cada día es sacrificado en cada Santa Misa, pues cada Santa Misa es la renovación del sacrificio del Calvario. No es una memoria o un memorial, como dicen nuestros hermanos separados, no. La Santa Misa revive el sacrificio de Cristo, se renueva en cada misa. Por eso es que nosotros no debemos participar de estas misas, o por lo menos acompañar estas misas en las cuales se baila, se aplaude, se hacen cosas que son desagradables a Dios, porque hay que entender que Cristo se está sacrificando en la Santa Misa. Al Padre Pío le preguntaban, Padre, ¿está bien aplaudir en la misa, cantar y aplaudir? Y él respondió irónicamente, sí, está muy bien. En el Monte Calvario también sus verdugos y los demonios estaban aplaudiendo. Con lo cual nos está diciendo sabiamente el Padre Pío que no podemos hacer de la liturgia un festín, una celebración con aplausos y bailes, porque hay que entender el valor de la Santa Misa, hay que entender que Cristo se está siendo nuevamente sacrificado por nosotros, y en acción de gracias nosotros tenemos que amarlo,
responderle, ofreciéndonos a nosotros mismos como sacrificio vivo y entender el verdadero valor de la Santa Misa. Si no lo entendemos, entonces no vamos a comprender el cumplimiento de esta profecía, que cuando sea suprimida la Santa Misa, cuando sea detenida la transubstanciación, se va a cumplir la profecía con todas las catástrofes y todas las consecuencias que vamos a explicar un poco más adelante. Vamos a una nueva pausa. Continuamos con el estudio bíblico profético sobre la supresión del sacrificio perpetuo y la instauración de la abominación de la desolación, parte 2. Ya estamos dándole más forma a esta profecía y a lo que significa el sacrificio perpetuo y lo que significará su supresión. Ya hemos visto lo que era el sacrificio perpetuo en la antigua alianza y hemos concluido que en la nueva alianza el sacrificio perpetuo es la Santa Misa. De manera que este gráfico que lo presentamos en el programa pasado de una manera más genérica, ahora lo podemos puntualizar. El sacrificio perpetuo no es otra cosa que la Santa Misa, y es la Santa Misa la que detiene la diestra de Dios Padre, es decir, la justicia divina. Cuando sea suprimida la Santa Misa y sea reemplazada por la abominación de la desolación, entonces vendrá el castigo de Dios para el mundo entero por no haber amado la Santa Misa, por no haber agradado a Dios con la ejecución de un rito de sacrificio puro, amando a Dios con recta intención, y por no haber valorado la Santa Misa en general. Vamos entonces a ver qué dice la profecía. Hasta ahora lo que hemos hecho es preparar el terreno y no hemos mostrado cuál es la profecía de Daniel. Vamos a verla. Aparece 4 veces en el libro de Daniel. Aparece en Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11 y Daniel 12. En todos los casos establece que se compone de 2 partes: la abolición del sacrificio y la instauración de la abominación de la desolación. En algunos casos añade algunos elementos complementarios, por ejemplo, profanarán el santuario o ciudadela. Yo siempre que veo la ciudadela en la Biblia lo asocio al Vaticano. Para mí, cuando habla de profanar el santuario o ciudadela, es una profanación que ocurre en el Vaticano. Cuando habla la destrucción de la ciudadela, para mí se refiere a la destrucción que va a vivir el Vaticano, producto de la abominación de la desolación y como resultado de haber tratado con desprecio la ofrenda a Dios. Un elemento importante que lo destaco ahora aquí en color verde y con un círculo verde. En 3 ocasiones dice Daniel que se refiere al tiempo del fin. Es decir, no está hablando de esos casos de abominación que ocurrieron en el pasado. En el programa anterior resumimos 5 casos de abominación que podemos ver en la Biblia que ocurrieron, pero eran sobre la antigua alianza. La que profetiza Daniel para el final de los tiempos es la supresión del sacrificio perpetuo basado en la nueva alianza, es decir, es la supresión de la Santa Misa, la supresión específicamente de la transubstanciación. ¿Cómo llevamos a la misa al culto protestantizado y antropocéntrico de hoy? Es decir, ¿cómo se llegó a la degeneración de esas misas en las que se baila, se aplaude o no sé, se hace una veneración al dragón chino antes de la misa, como hizo el arzobispo Kupich, ¿no? ¿Cómo llegamos a esas misas sincréticas? ¿Cómo llegamos a estos, en algunos casos hasta abominaciones de misas? ¿Cómo se llegó? Porque esto no fue de un día para otro. Bueno, la historia toma más de medio siglo, yo lo voy a resumir muy rápidamente, pero partimos de la misa tridentina de San Pío V, que a su vez pues tenía mucho de raíz en lo que es la misa gregoriana del Papa San Gregorio Magno. El Concilio Vaticano II, el único cambio que introdujo es la posibilidad de llevar a cabo la misa en lenguas vernáculas, en lenguas autóctonas. Es decir, el Concilio Vaticano II no introdujo
los otros cambios que a continuación voy a mencionar. Hay mucha gente que confundida o mal informada dice, por ejemplo, no, es que en el Concilio Vaticano II permitió la comunión en la mano, o comulgar de pie, o los ministros sagrados de la Eucaristía, o tantas otras. No, no. Y el que lo dice tiene que demostrarlo. El que lo dice, que es falso, obviamente es falso, pero el que argumenta que la comunión en la mano o los ministros de la Eucaristía fueron introducidos por el Concilio Vaticano II, pues que lo demuestre, que busque el documento y lo muestre donde dice eso. No, el único cambio litúrgico introducido en el Concilio Vaticano II fue la lengua de cada región, solamente eso. Lo que pasa es que, como sabemos, había una presión modernista tan grande en esa época que se aprovechó lo que se llama el espíritu del concilio para comenzar a introducir cambios y cambios y más cambios. Entonces, los primeros cambios de la liturgia comenzaron después del concilio, entre el año 65 y el año 67. Y el nuevo misal romano, llamado la misa Novus Ordo, comenzó a reproducirse y a distribuirse a todos los países del mundo entre 1969 y 1970. Esa nueva misa es una misa que, si bien perdió algunas de las cosas que tenía la misa de San Pío V, sigue siendo una misa válida. O sea, la misa Novus Ordo es una misa válida, ¿no? Lo que la hace abominable no es la misa Novus Ordo en sí, sino las cosas que voy a decir a continuación y que se introdujeron a lo largo de 50 o más años. Entonces, ¿qué comienza entonces después de que sale el nuevo misal Novus Ordo? Pues se quita la misa ad oriente, ¿no? La misa de cara a Dios, ahora es de cara al pueblo, porque ya Dios no está en el centro de liturgia, ahora el centro es el hombre. Se quita el último evangelio de San Juan, que se leía al final terminando la misa de San Pío V. Se quitan los cantos gregorianos. Se introducen canciones del mundo, canciones mundanas. Se quita el sagrario del centro de la iglesia, o sea, ya no está en el centro del ábside, sino a un costado o en una capilla aledaña, ¿no? El sacerdote comienza a introducir sus propios cambios, ¿no? Al gusto del propio sacerdote. Eso no se puede hacer. La liturgia tiene que ser respetada exactamente como está en el misal. Ningún sacerdote tiene la potestad o la autoridad de cambiar la liturgia. Ningún sacerdote. Si el sacerdote quiere hacer cosas innovadoras, distintas, hacer comentarios o lo que sea, tiene que hacerlos antes de la misa o después de la misa, pero la misa como tal, la liturgia, no se puede alterar. Después se quita la oración de San Miguel Arcángel, que también se hacía al final, gravísimo. Los sacerdotes comienzan a introducir cambios también en sus vestiduras, a no salir con todo lo que debe colocarse el sacerdote. Comienza la música con palmoteo, ¿no? Porque así es más entretenido, ¿no? Mientras los cantos vas aplaudiendo, o se introducen instrumentos del mundo como la guitarra eléctrica o la batería para que así hacemos la misa más entretenida y así venga más a mi misa que a la otra que es más aburrida. Entonces convertimos la misa pues en una obra de teatro o en alguna otra cosa. Se quita el crucifijo del centro, se reemplaza por un resurrexit, que en algunas partes más que un resurrexit, más que un resucitado, parece un Lucifer pretendiéndose montarse arriba de Dios. Se quita la aspersión con agua bendita en la misa, el incienso para incenciar el altar, la ofrenda o la palabra. Comienza la comunión en la mano y la comunión de pie. Se introducen los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Terrible, terrible, una cosa no querida por Dios, no aprobada por Dios, un invento humano para desacralizar la Eucaristía. Después, nadie sabe ni entiende cómo lo de extraordinarios deja de ser y se convierten en extraordinarios. Se llaman extraordinarios, pero son tan ordinarios que en algunas misas yo he visto que el sacerdote se sienta mientras los ministros reparten la comunión. ¿Qué tiene eso de extraordinario? Nada. Lo hacen aunque vayan a comulgar 10 personas. ¿Qué tiene eso de extraordinario? Nada. Es el demonio burlándose de nosotros y nosotros cayendo en la trampa del maligno. Después se introducen los acólitos o religiosas impartiendo la comunión. La gente se siente digna, ¿no? Yo sí tengo la autoridad para tocar el cuerpo de Cristo, yo sí soy. Entonces comienza también el ego, ¿no? Comenzamos a sentirnos dignos. Solamente el sacerdote, el obispo o el diácono debidamente ordenado, con la imposición de las manos de un obispo, tiene las manos consagradas para tocar a Cristo en la Eucaristía. Nadie más.
No importa que sea la religiosa más santa del mundo. ¿Tú crees que la Madre Teresa de Calcuta, una de las más grandes santas del siglo XX, agarraba a Cristo en la Eucaristía? Pues no, la Madre Teresa de Calcuta dijo que el peor mal del mundo era la costumbre de recibir a Cristo en la mano. Mira que ella haya dicho el peor mal del mundo. No vivió ella tan cerca del mal, de la pobreza, ¿no? Del sometimiento del hombre. No vivió ella el dolor de las zonas más pobres del mundo para que haya dicho que el peor mal del mundo no es todo eso, sino comulgar en la mano. Entonces, ninguna persona, por más santa que sea, puede tocar a Cristo en la Eucaristía. No lo hubiera hecho el más grande de los santos, a no ser que sea, obviamente, sacerdote. Después comienzan los bailes en la Santa Misa, así es más entretenido todavía, ¿no? O espectáculos tipo carnavalescos. Se quita partes importantes de la misa, a veces se quita el yo confieso, a veces se quita el gloria, a veces el credo. Obviamente no todos los días corresponde o en todos los tiempos litúrgicos, pero a veces correspondiendo un domingo o un día donde toca hacer el yo confieso, el gloria o el credo, pues se elimina. Se quita la palabra sacrificio, donde corresponde decirlo, ¿no? Para que se nos olvide que realmente se revive el sacrificio de Cristo, como lo dice el catecismo. El catecismo dice que en cada Eucaristía se revive el sacrificio del Calvario. No es un memorial, vuelve a entregarse Cristo, su cuerpo y su sangre. O sea, la misa es un sacrificio. Se nos comienza a olvidar que Cristo se vuelve a inmolar en el altar en cada misa. Después vienen otras abominaciones peores, como lo que es el dispensador de hostias, ¿no? O sea, para repartir obleas o galletas está bien, pero el cuerpo de Dios, qué manera tan horrorosa de ofender a Dios. Y creemos que eso no tiene consecuencias. Las tiene, son horrorosas. Sí. En la devoción de la preciosísima sangre, Jesús advierte todas estas prácticas de la comunión en la mano, de pie, etcétera, las llama armas de destrucción masiva de la fe. Es peor que bombas atómicas en el mundo físico, porque las bombas atómicas solo matan cuerpos, aunque maten millones. En cambio de sacralizar la Eucaristía y manipular la hostia como si fuera una galleta, mata millones de almas. Es peor que la bomba atómica. Y lo advierte Jesús como parte de los mensajes de la devoción de la preciosísima sangre. Sí. Después, cosas horrorosas como la impartir la Sagrada Comunión en drones. Y después viene, pues, lo que yo llamo el golpe final, ¿no? ¿Cómo terminamos de acabar con la misa? Pues bueno, vamos a introducir esas cosas que estaban propuestas en los 3 documentos preparatorios para el Sínodo de la Amazonía, que muchos refieren a uno de ellos, que era el Instrumento en Laboris. Pero recordamos que el Instrumento en Laboris era solamente uno de 3, porque Sí. estaba uno previo que se llamaba Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral, documento preparatorio para el Sínodo de los Obispos para la Asamblea Especial sobre la región panamazónica. Es un documento del Vaticano de fecha 8 de junio de 2018. Después estaba el segundo documento que se llamaba Hacia el Sínodo Panamazónico, Desafíos y Aportes desde América Latina y el Caribe, un documento de Amerindia. Y después estaba el tercero, el más conocido, el que más se nombró, que se llama Instrumento en Laboris de la Asamblea Especial para la región panamazónica del Sínodo de los Obispos. Entonces, ¿qué proponían estos 3 documentos? Pues, en resumen, lo que yo pienso que introduce más desviaciones a la liturgia o más riesgos es la introducción de sacerdotes casados, de mujeres sacerdotisas, la ordenación sacerdotal de chamanes y adaptar a la liturgia a las culturas indígenas. Tremendo. Un fragmento del documento Laboris, del instrumento Laboris, dice así: se sugiere que las celebraciones sean festivas con la propia música y danza, en lenguas y con vestimentas autóctonas. O sea, vamos a hacer un show para que la gente se entretenga, baile. De ahí a que la gente entre con la cervecita en la misa, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué falta para que la gente pueda consumir alcohol en la misa? Diciendo, en comunión con la naturaleza y con la comunidad. ¿Dónde está ahí la comunión con Dios? Lo repito, en comunión con la naturaleza y con la comunidad.
Y la Eucaristía no es principalmente la comunión con Dios. ¿Dónde quedó la comunión con Dios? Y termina diciendo, una liturgia que responda a su propia cultura. O sea, ya no se trata de llevar el cristianismo a los paganos, a los indios, a las culturas lejanas. No, ahora se trata de opacar el cristianismo y de tomar danzas, ritos, chamanes, ¿no? Enriquecer al cristianismo con esa cultura. Enriquecerlo no, es opacar el cristianismo exaltando ritos o danzas o oraciones paganas, quién sabe si en algunos casos hasta satánicas. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de todo esto? ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a la suprensión de la transubstanciación. Es decir, va a llegar un momento en el cual Dios ya no se va a hacer presente. Lamentablemente, Dios, cuando se hace una misa con las palabras correctas de la consagración y con las especies correctas, se hace presente a pesar de la burla, o sea, a pesar de ese rito tan antropocéntrico y tan poco agradable a Dios. Dios, por amor a los que comulgan, por amor a los que tienen fe, se hace presente en esa misa. Pero va a llegar un momento, y a eso nos lleva la profecía de Daniel, de la abolición del sacrificio perpetuo y de la abominación de la desolación, va a llegar un momento en el cual efectiva y verdaderamente ya no se va a hacer presente Jesús en esa Eucaristía. Y la gente se va a parar a comer un pedazo de pan, dando cumplimiento pleno a la profecía de la abominación de la desolación. Todo esto fue previsto, fue planificado, fue diseñado por los principales enemigos de la Iglesia Católica, los protestantes, los comunistas y los masones. Pues ellos comprendieron mejor que nadie, mejor que nosotros los católicos, que para destruir la Iglesia Católica debían acabar con la Santa Misa. Y para ejemplificar esto que acabo de decir, lo voy a poner en palabras de Martín Lutero. Abro comillas. Cuando hayamos aniquilado la misa, habremos aniquilado el papado en su totalidad, porque es sobre la misa, como sobre una roca, que el papado se apoya con sus monasterios, sus obispados, sus colegios, sus altares, sus ministros y sus doctrinas. Todos estos caerán cuando su sacrílega y abominable misa haya sido reducida al polvo. Este hereje, este enemigo de la Iglesia Católica, Martín Lutero, comprendió muy bien que para poder, digamos, exteriorizar, concretar, materializar el odio que tenía la Iglesia Católica y para poder destruirla, tenía que comenzar por destruir la misa. O sea, él habla de reducirla al polvo. Él está diciendo a todos los enemigos de Cristo, contemporáneos y futuros, ¿ustedes quieren acabar con la Iglesia Católica? Ok, la vía es reducir al polvo la misa. Este grito protestante fue entendido muy bien por los comunistas y por los masones y dijeron, claramente hicieron un plan, ok, tomemos la enseñanza de este gran Lutero, este gran pobre condenado al infierno, el ángel de la guarda de una monjita de apellido Michelin. Dios le permitió que la llevara al infierno y le mostró a Lutero cómo los demonios alrededor de él y uno le clavaba eternamente un clavo en la cabeza, el clavo con que supuestamente clavó sus 95 tesis. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los que entendieron este grito de odio de Lutero? Dijeron, pues vamos a destruirla. Y lograron su objetivo cuando Aníbal Bugnini, masón, ¿no? Es puesto para liderar la reforma litúrgica. ¡Qué desastre! ¿Y qué hace él? Crea una comisión formada por 9, de la cual 6 eran protestantes. Claro, lo que hicieron fue introducir los cambios que apuntaban hacia allá. No lo hicieron de un golpe, porque no significa que la misa Novus Ordo sea inválida. No significa que lo hayan hecho de un día para otro. Lo que estoy resumiendo es que esto tomó medio siglo, pero fue Aníbal Bugnini el principal artífice, este masón, que de hecho estaba en la lista Pecorelli, confirmado masón, introdujo los cambios que poco a poco y durante medio siglo llevaron a esa misa actual que es protestantizada y antropocéntrica. Entonces, ¿la misa Novus Ordo es válida? Sí es válida. ¿Cristo se hace presente? Sí se hace presente, pero cada vez sufriendo más. Porque ¿cuánto no puede sufrir Cristo en una misa en la cual en lugar de adorar a Dios
se convierte en un show, en una bailadera, en una aplaudidera o en lo que sea. ¿Cuánto no sufre Cristo cada vez que se le imparte con manos no consagradas, se le recibe en la mano, se caen partículas al piso? Cada una de esas partecitas tiene a Dios enteramente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y después pasa la gente y la pisa. No hay nadie que sufra más en estas misas que el mismo Cristo. Y aún así, tanto nos ama que se hace presente para que quien comulgue con fe lo pueda recibir. Pero va a llegar un punto en el cual se cumple, se da cumplimiento pleno a la profecía de Daniel y se convierte ya en la abominación de la desolación, que falta seguramente muy poco para ello, en la cual ya no se hará presente. Vamos entonces a ver cuáles son las consecuencias de detener la transustanciación, es decir, de detener la Santa Misa de acuerdo al rito de la Nueva Alianza. Vamos a ver qué significa el día de Yahvé, el día que se desata la cólera divina. Hay muchísimas referencias bíblicas sobre el día de Yahvé y las consecuencias que trae. Hay cantidad de citas, sería imposible leerlas todas en un programa tan corto, pero básicamente en resumen habla de grandes terremotos, ¿no? Habla de la inversión del eje de la tierra y habla del vuelco de los mares sobre las costas. Es decir, como consecuencia de la supresión del sacrificio perpetuo de la nueva alianza, es decir, como consecuencia de un pecado contra la Santa Misa, que es un pecado gravísimo contra Dios, la humanidad entera va a sufrir consecuencias terribles. Como digo, no hay tiempo para leerlas todas, yo más bien me voy a enfocar en 4 citas bíblicas y voy a demostrar, entre otras cosas, que como resultado, como consecuencia de este pecado contra Dios, contra la Santa Misa, el eje de la tierra girará 180 grados. La primera demostración la quiero dar en Isaías 24. Muchos refieren a Isaías 24 como el Apocalipsis de Isaías, porque resume muchas de las cosas que después están puntualizadas con más detalle en el libro del Apocalipsis. Lo primero que dice es que se han alargado las caras, ¿no? Los rostros, ya la alegría ha desaparecido, el júbilo ha sido arrancado de la tierra. Y lo dice ¿por qué? Porque ha sido detenido el sacrificio perpetuo, ¿no? Ha sido detenida la ofrenda a Yahvé. Y dice así, como consecuencia, dice, sacudida se bambolea la tierra, vacila la tierra como un borracho, se bambolea como una cabaña, pesa sobre ella su rebeldía, cae y no volverá a levantarse. Miren qué lenguaje tan misterioso. Para que algo caiga tiene que estar definido un piso, un suelo, ¿no? Si algo está levantado, cae lo que llamamos hacia abajo, pero para definir el abajo tiene que haber un piso hacia donde ese objeto cae. Situémonos en el espacio exterior. No hay un suelo, un piso hacia el cual la tierra pueda caer. Es decir, la tierra está en el espacio, no tiene a dónde caer, a no ser que cayera hacia el sol, pero la tierra no va a caer hacia el sol, la Biblia no lo dice y eso no va a ocurrir. ¿Qué significa realmente la tierra cae? Lo que puede caer es el eje de la tierra. Y fíjense que antes de que caiga, el eje de la tierra dice, sacudida se bambolea la tierra, vacila como un borracho. ¿Qué significa? Antes de que la tierra gire sobre su eje, vamos a sentir que el piso se mueve, como se nos mueve cuando estamos pasados de alcohol. Cuando una persona ha bebido mucho, siente que todo se bambolea, que todo se mueve. Pero en este caso lo vamos a sentir sin haber bebido alcohol. Es decir, vamos a sentir como si estuviéramos borrachos o como si la tierra es la que estuviera borracha. Obviamente la tierra no puede estar borracha. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Se cumple esta profecía diciendo, cae y no volverá a levantarse. Lo que cae es el eje de rotación de la tierra. Y vamos a demostrar además que cae 180 grados, porque podríamos decir, sí, es que la tierra puede girar, pero un poquito nada más. ¿Por qué decimos que la tierra gira 180 grados? Eso lo podemos ver en el libro del Génesis 8:22, que dice, mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Aquí estamos hablando de las estaciones, no como se le llaman aquí en Colombia
invierno a la época de lluvia y verano a la época de sequía. No, nos referimos a las 4 estaciones que tienen los países del hemisferio norte y el hemisferio sur: primavera, invierno, verano y otoño. Los científicos han demostrado que para que existan las 4 estaciones necesariamente tiene que basarse en un eje de rotación de la Tierra de aproximadamente 23 grados. Si la Tierra girara así, no habrían estaciones. Si la Tierra girara con un eje de rotación vertical, tampoco habrían estaciones. Las estaciones dependen de un eje oblicuo, un eje inclinado aproximadamente 23 grados. ¿Qué nos dice el Génesis? El Génesis nos dice que mientras dure la Tierra, siempre va a haber verano e invierno. ¿Qué quiere decir? Que si la Tierra gira, si las estaciones permanecen, es porque la Tierra o gira 180 grados o gira 360, volviendo a su posición original. Pero como Isaías 24 habría dicho, cae y no volverá a levantarse, quiere decir que el giro es de solo 180 grados. Veamos otras citas bíblicas que lo demuestran, el vuelco del eje de rotación de la Tierra. En Amós 8, del 4 al 9 vemos, primero, ¿por qué ocurre? Primero vemos que es porque se amontonan los pecados. Ahí está resumido al principio. Obviamente ese amontonamiento de los pecados del hombre concluyen con el peor de los pecados, un pecado contra Dios, contra la Santa Misa. Y termina diciendo así: sucederá aquel día, oráculo del Señor Yahvé, que yo haré ponerse el sol a mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. ¿Qué significa yo haré ponerse el sol al mediodía? Son las 12 según nuestro reloj, el sol está aquí arriba, y siguen siendo las 12 o las 12 y un poco, y el sol se oculta. Es decir, que cuando sea la 1 de la tarde, ya es la medianoche. Yo haré ponerse el sol al mediodía significa que él invierte, como lo dice ahí, la mañana por la noche. En Amós 5 lo dice de otra forma: trueca las mañanas en sombras y hace oscurecer el día en noche. Y como consecuencia del vuelco del eje de la tierra, los mares se derraman sobre las costas, sobre los continentes. Dice, él llama las aguas del mar y sobre la haz de la tierra las derrama. Fíjense cómo lo dice: trueca la mañana en sombra, hace oscurecer el día en noche, es decir, vuelco la tierra, y como consecuencia los mares se derraman sobre las costas, es decir, llama a las aguas del mar y sobre la haz de la tierra las derrama. En la Biblia hay 2 sucesos históricos en los cuales el eje de rotación de la tierra cambió. Uno está en el libro de Josué, capítulo 10, un día que Josué dice así: detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Eso lo dice para poder alargar el día y derrotar a todos sus enemigos. Y dice la Biblia que nunca Dios había obedecido la voz de un hombre de esa manera tan impresionante. Dios le hace caso a Josué y detiene el día, dice la Biblia, por casi un día. Quiere decir que ese día, que de 24 horas, se convirtió en un día de casi 36, porque tardó casi 12 horas en ocultarse el sol. Notemos que en el caso de Josué fue una rotación, como la que va a ocurrir, pero en sentido inverso. En tiempo de Josué, como lo puse aquí en esta nota abajo, el día se alargó casi 12 horas, es decir, la Tierra rotó 180 grados y un día se convirtió en casi 36. En este evento futuro, la inversión es en sentido contrario, un día se acortará casi 12 horas. ¿Hay alguna prueba arqueológica de que en el pasado la Tierra haya estado con el eje invertido? Sí la hay. Los invito a investigar sobre el disco de Nebra, hallado en Alemania y datado con carbono 14 y argón potasio como a una época anterior a Josué. Él muestra una distribución de constelaciones, una distribución estelar que solamente era visible en el hemisferio sur, pero estamos en Alemania. Alemania está hoy en día en el hemisferio norte. ¿Qué nos dice el disco de Nebra? Que en algún momento pasado la Tierra estaba invertida, si no, ese hombre primitivo que vivía en esa región no hubiera tenido cómo ver las constelaciones que se veían en el hemisferio sur, de manera que hay pruebas arqueológicas que demuestran que en algún momento la Tierra estaba en sentido contrario. El segundo suceso bíblico donde el eje de la Tierra cambia de ángulo está en Segunda de Reyes capítulo 20. Isaías le profetiza al rey Ezequías que no moriría, él está enfermo de muerte y que el rey de Asiria no lo iba a derrotar. Y Ezequías le dice: ¿qué pruebas me das de que ese mensaje tuyo viene de Dios? Y le dice Isaías:
había un reloj de sol y le dice, ¿quieres que la sombra avance o retroceda 10 grados? Ezequías le dice, es muy fácil que avance, porque avanzar igual va a avanzar con el paso del tiempo. No, yo quiero que la sombra retroceda. Y la sombra retrocede 10 grados, que son aproximadamente 40 minutos. Es decir, hubo un reacomodo del eje de la Tierra. De manera que hay dos sucesos bíblicos en el cual el eje de la Tierra cambia de posición. Dos en el pasado y hay uno en el futuro, que es el que estamos demostrando. Como resultado de la abominación de la desolación, el eje de la Tierra se invertirá 180 grados. Hay otra cita bíblica que también lo demuestra, está en Jeremías capítulo 51, comienza diciendo, retiembla la tierra y da vueltas. Digo, una profecía bíblica que dice que la tierra da vueltas, pero es que la tierra ha dado vueltas siempre y por siempre seguirá dando vueltas. Me refiero a su movimiento de rotación, la tierra siempre da vueltas. Entonces, ¿por qué dice una profecía de Jeremías que la tierra retiembla y da vueltas? No puede referirse al movimiento de rotación, porque eso no es profético. Quiero decir, yo también puedo profetizar que mañana la Tierra seguirá rotando, ¿no? Es decir, cualquiera sabe que la Tierra dentro de 10 días o dentro de un año va a seguir rotando. Aquí se refiere a otra rotación, si no fuera algo profético de Jeremías. Se refiere a una vuelta en otro sentido, o sea, es el eje de la Tierra el que está dando vuelta. Y de hecho termina diciendo, subió contra Babilonia el mar, por el tropel de sus olas quedó cubierta. O sea, así como lo vimos en el libro de Amós, que como consecuencia del cambio del eje de la tierra, los mares se vuelcan contra las costas, aquí sucede lo mismo. Y la última que pongo para completar esta parte es la de Isaías que ya mencioné, que dice claramente, la tierra cae y no volverá a levantarse. Significa que una vez que la tierra gire 180 grados, así se va a quedar. Es decir, el hemisferio sur se va a convertir en el hemisferio norte. Si hoy en día el sol sale por oriente y se oculta por occidente, después de que esto ocurra, el sol va a salir por occidente y se pondrá en el oriente. De manera que, como la Tierra está en el espacio y no puede caer, pero su eje de rotación sí puede caer y se demuestra bíblicamente que así va a ocurrir y va a ser como consecuencia de suprimir el sacrificio perpetuo y instaurar la abominación de la desolación en el lugar santo. Vamos a una pausa. Continuamos con el estudio bíblico profético sobre la supresión del sacrificio perpetuo y la instauración de la abominación de la desolación. Hemos explicado pues cómo como consecuencia de este grave pecado, esta grave ofensa a Dios, van a ocurrir cosas terribles como la inversión del eje de rotación de la Tierra y el vuelco de los mares sobre los continentes. Muchísima gente va a morir, está en la Biblia, está profetizado en Zacarías, también lo revela el tercer secreto de Fátima, la parte 2, la parte aún no revelada, pero que igual la conocemos porque la Virgen la explicó en el libro azul del Padre Gobi. También lo dice el Papa San Juan Pablo II en su discurso de Fulda, Alemania, el cual les invito a conocer, a investigar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación? Si sabemos que la Tierra va a girar y los continentes van a ser inundados, parte de ellos, las costas, por los mares y mucha gente va a morir, ¿qué actitud tenemos que tomar nosotros ante esta situación tan grave? Pues quiero dar un mensaje de esperanza en esta parte final de este programa. Pues la Biblia dice y repite muchas veces que en Sión habrá supervivencia. ¿Qué significa eso? Hay que entender qué es el monte Sión y por qué está prometida esa supervivencia, cómo está asociada esa profecía con nosotros. O sea, ¿qué significa para el resto fiel esta profecía de que en Sión habrá supervivencia? Fíjense que aparece muchas veces en la Biblia, por ejemplo en Abdías, pero en el monte Sión habrá supervivencia, será lugar santo. En Joel dice, porque en monte Sión habrá supervivencia. Isaías habla de, pues saldrá un resto de Jerusalén y supervivientes del monte Sión. Aparece la palabra resto. El resto fiel sí está en la Biblia. Primera de Pedro, dice, también habla de
perdón, en el libro de los Salmos dice, apártate del mal y obra el bien, tendrás para siempre una morada. Y en Salmos 74 dice, en el monte Sión donde pusiste tu morada. Salmo 76 también dice, su tienda está en Salem, su morada en Sión. Y nuevamente en el Salmo 132 dice, porque Yahvé ha escogido Sión, la que ha puesto como sede para sí. Aquí está mi reposo para siempre. En él me sentaré, pues lo he querido. Se ve claramente en la Biblia que en el pasado el monte Sión era un lugar físico, era un monte de Jerusalén. Pero para nosotros, lo dice claramente la Biblia, es el lugar donde Dios pone su morada. ¿Cuál es el lugar donde Dios pone su morada? Las personas que vivan en santidad, que amen a Dios, que cumplan los mandamientos y que frecuenten los sacramentos, hacen de sí mismo un templo vivo de Dios. Y ese es el monte Sión, es ahí donde debe haber supervivencia. A la pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿qué hacer ante el vuelco de la tierra y el derramamiento de los mares sobre las costas? Lo que tenemos que hacer es convertirnos en un monte Sión, pues ahí habrá supervivencia, ahí estará preservado un resto fiel. Veamos también qué nos dice Primera de Reyes y el libro del Apocalipsis. En Primera de Reyes vemos que el Arca de la Alianza siempre estaba protegida por querubines. Así lo indicó Dios, así lo ordenó Dios. El Arca de la Alianza representaba lo que portaba las cosas de Dios. Pues hoy en día Dios no es transportado en un arca hecha por hombres. Dios es transportado en sus nuevas arcas. Sus nuevas arcas o los nuevos portadores de Dios son todas las personas que hagan de sí un tabernáculo santo, un templo vivo de Dios. De manera que seremos protegidos por ángeles. Como en la antigua alianza, el arca era protegida por ángeles. En el Apocalipsis vemos 11, un relato misterioso. Dice, levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Mide el santuario y a los que adoran. ¿De qué medida se está refiriendo? ¿Qué santuario manda medir? Y después dice, el patio exterior del santuario déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Para mí esto significa no un santuario físico que se está midiendo con una medida física. Cuando dice, levántate y mide el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él, lo que está midiendo es todas las personas que adoran a Dios en espíritu y verdad, los que le dan importancia a la liturgia, los que participan de la Santa Misa, los que adoran a Dios en la Santa Misa. ¿Y quiénes son el patio exterior del santuario? Que dice, no lo midas, ha sido entregado y será pisoteado. Pues son los que no participan, los que no se interesan por el culto a Dios, los que no adoran a Dios en espíritu y en verdad. De manera que para mí esta revelación del Apocalipsis no se refiere a un santuario que estás midiendo, no se refiere a un santuario físico tampoco, como lo decía con el monte Sión, se refiere a todas las personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad y se constituyen templo de Dios. Y ahí es donde habrá supervivencia, de manera que tenemos que concentrarnos en eso, en nuestra conversión. Eso es lo mejor que podemos hacer para prepararnos para el vuelco de la tierra y de los mares. También dice en 2 de Pedro que el día del Señor llegará como un ladrón, pero solamente para los que viven en oscuridad. Vemos que dice así, dice, el día del Señor llegará como un ladrón en aquel día. Los cielos con ruido ensordecedor se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Pero dice el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses, sobre el día del Señor, pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Así pues, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Es decir, el día que esto ocurra, no nos va a agarrar de imprevisto si conocemos las profecías y vivimos en santidad. Solamente a los que viven en oscuridad, como dice la Biblia, los sorprenderá como un ladrón. También es importante entender que la segunda venida de Cristo se trata de nuestra liberación. Así dice Jesús en el Evangelio. Cuando comiencen a suceder todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza. Algunas traducciones de la Biblia incluso dice, alegraos,
porque se acerca el tiempo de vuestra liberación. Esta serie de programas justamente le he titulado Ya llega nuestra liberación, para que nos concentremos en ese aspecto. Sí hay que vivir la gran tribulación, sí vamos a vivir un periodo de la historia del hombre muy difícil, pero tenemos que entender que toda esa purificación tiene que ocurrir para que podamos ser liberados, pues como dice Primera de Pedro 1, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco de oro y plata, sino con una sangre preciosa. Es decir, lo que viene a continuación de la gran tribulación, de la rotación del eje de la tierra y del vuelco de los mares sobre las costas, es nuestra liberación. Jesucristo viene a liberarnos y para eso pagó un precio infinito. Cada uno de nosotros tiene un valor infinito. Cada alma tiene un valor infinito ante Dios, por eso es que pagó un precio infinito. Es el precio de su preciosísima sangre derramada en el monte Calvario. Entonces, quiero dejar claro este mensaje. En lugar de asustarnos con todas estas cosas, valoremos el sacrificio perpetuo, valoremos la Santa Misa, démosle a la Eucaristía la importancia que tiene y hagamos de nosotros un templo vivo y santo para que seamos protegidos, como dice la Biblia, en Sión habrá supervivencia. Vamos a una pausa. Continuamos con el estudio bíblico profético sobre la suprensión del sacrificio perpetuo y la instauración de la abominación de la desolación, parte 2. Y ya cerramos con las conclusiones, las cuales puedo resumir de la siguiente manera. Esto resume todo lo que hemos evaluado durante este programa y el anterior. Dice así: ¿qué es el sacrificio perpetuo? El Cordero de Dios, Cordero sin mancha de la nueva alianza, es decir, Jesucristo, presentado para obtener el perdón de los pecados, ofrecido cada día como decreto eterno, fijo y para siempre, presentado bajo las formas de pan de vida y cáliz de eterna salvación, que es la sangre preciosa de Cristo, como lo hizo Jesús en su última cena, entregando su cuerpo, anticipando la entrega del mismo en la cruz, en el monte Calvario, la cual sigue haciendo hoy Cristo a través de un sacerdote ungido y cuyas manos están consagradas. Y esto produce el calmante aroma que detiene la santa ira de Dios Padre, sosteniendo su poderosa mano, trayendo la paz a la humanidad. Cuando sea suprimido el sacrificio perpetuo, es que vamos realmente a entender que era la Santa Misa la que traía la paz a la humanidad, es decir, la que sostenía la mano justiciera de Dios. La mayor parte de los cristianos no lo entienden, inclusive muchos católicos no lo entienden, pero se va a entender cuando se dé el cumplimiento de esta profecía de Daniel, referida por Jesús también en Mateo 24. Es decir, el día que sea suprimido el sacrificio perpetuo, el día que se cometa un pecado contra la liturgia, contra la Santa Misa, para detener la transubstanciación, ese día se cumplirá la profecía. Y aunque muchos cristianos y muchos inclusive católicos no reconocen o no valoran la real presencia de Cristo en la Eucaristía, los enemigos de Dios sí que lo saben. Por eso justamente es que van a hacer todo lo posible por suprimir el sacrificio perpetuo, porque sí conocen que Cristo verdaderamente se hace presente en la Santa Eucaristía. Hay una cita importante del apóstol San Pablo que nos permite entender que es realmente Cristo que se hace presente, por quien dice que quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Otras traducciones dicen su propia condenación. Si se tratara de pan y vino, no podría uno, por comerlo indictamente, comer su condenación. Si está asociado a la condenación eterna, es porque se trata de la real presencia de Cristo en la Eucaristía. La Santa Misa es el cumplimiento perfecto de una profecía del libro de Malaquías, Malaquías 1:11, que dice: pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura.
pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. De manera que el sacrificio de la Santa Misa se celebra todos los días y en todo el mundo, y la Santa Misa es la única verdadera oblación pura que es Cristo mismo. De manera que la Santa Misa es el cumplimiento perfecto de esta profecía. Aquí vamos a entender entonces que, como yo decía anteriormente, Jesucristo es verdaderamente la plenitud de la ley y de la liturgia, y así se da el cumplimiento a todo lo que estaba profetizado sobre él cuando sea suprimido el sacrificio perpetuo. Conclusión número 1 de este estudio: el día que la Santa Misa sea alterada para evitar la transubstanciación, retirando la presencia eucarística de Jesucristo en el mundo, se cumplirá esta profecía. Esto se logrará cambiando la fórmula de consagración, bien sea la epíclesis o las palabras de Cristo cuando dice esto es mi cuerpo. Y como consecuencia viene el día de Yahvé grande y temible. ¿Qué debemos hacer nosotros para prepararnos ante esta profecía? Porque se va a cumplir. Conclusión, parte 2. En la Biblia leemos que en el monte Sión habrá supervivencia, y define el monte Sión como el lugar donde pusiste tu morada. Debemos, por lo tanto, convertirnos en ese monte Sión, haciendo de nosotros mismos un templo vivo de Dios. Así seremos protegidos y se cumplirá la profecía que dice, habrá supervivencia. Debemos, por lo tanto, vivir en santidad y fieles a Jesús y su palabra. De manera que, como sabemos que esto va a suceder y falta muy poco tiempo para que ocurra, no podemos postergar más la conversión. Debemos correr a prepararnos físicamente, pero principalmente espiritualmente, pues solo así seremos protegidos y solamente así habrá supervivencia. Quiero concluir este estudio bíblico profético comentándoles que escribí un pequeño libro titulado Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada. El título viene de Daniel capítulo 2, donde él tiene una visión de una estatua que tiene cabeza de oro, lomo de plata, pecho de bronce, patas de hierro mezcladas con arcilla. Esta estatua es derrumbada por una piedra que cae de un monte sin intervención de mano alguna y es destruida. El sueño lo interpreta Daniel y le habla que esas 4 partes de la estatua son 4 reinos que serán derrotados por una piedra que cae y son reemplazados por un nuevo reino, un reino que no pasará, un reino eterno. Ese es el que yo llamo el quinto reino, el reino de Cristo en la tierra. Resume todos los estudios bíblicos proféticos sobre los que he trabajado. Gracias a todos y cerramos con esto este estudio bíblico profético sobre la supresión del sacrificio perpetuo. Hasta luego.